Hay una imagen al principio de la novela que de verdad se te queda grabada. Piensa en una naturaleza salvaje, exuberante, casi, casi devoradora en su belleza. Y en medio de todo eso, al borde de un barranco, una muchacha. Se llama Silvina. Y está ahí, suspendida sobre el vacío. Ese contraste, ¿no?, entre el paraíso natural y la desesperación humana. Esa es la puerta de entrada a lo que vamos a explorar hoy. Es que esa imagen lo contiene todo, ¿eh? Nos lleva directo al material que tenemos. Un análisis a fondo de La Charca, la novela, yo diría, fundamental de Manuel Zeno Gandía, publicada originalmente en 1894. Una novela que, fíjate, tiene más de un siglo y se siente increíblemente actual en su diagnóstico social. Y lo que queremos hacer hoy no es solo repasar un clásico, sino entender por qué se le ha llamado una crónica de un mundo enfermo, que nos revela. Para guiarnos tenemos el prólogo de la edición, que nos da un contexto histórico clave, y varios pasajes de la novela para meternos de lleno en esa atmósfera. Y es que para entender la obra hay que entender al autor. Zeno Gandía no era un literato en su Torre de Marfil. Él era médico, periodista, político. O sea, su escritura nace de auscultar directamente la realidad de su país, un país atrapado bajo el colonialismo español y a punto de cambiar de manos. Entiendo. O sea que no es solo un contador de historias, es más como un científico social. Y si la novela es su laboratorio, esta corriente que mencionas, el naturalismo, sería su método, ¿correcto? ¿En qué consiste exactamente? Exactamente. El naturalismo, que viene muy influenciado por el francés Émile Zola, propone que la novela sea un instrumento de análisis, casi un experimento. La idea central es que el destino de las personas está determinado por tres fuerzas que apenas pueden controlar: la herencia biológica, el ambiente social y el momento histórico. Para Zeno Gandía, sus personajes, pues, no tienen un libre albedrío real. Son el resultado de estas fuerzas que los aplastan. Eso cambia totalmente cómo lees la historia. No buscas héroes, sino que estudias especímenes en un entorno hostil. A ver, si la novela es la crónica de un mundo enfermo, empecemos por el paciente, el Puerto Rico de finales del siglo XIX. El prólogo que tenemos pinta un cuadro bastante sombrío. Es un momento de una inestabilidad tremenda. Son los últimos años del dominio español, se viene la guerra hispanoamericana, hubo una fugaz autonomía en 1897 que no llegó a nada. Es un país en una encrucijada, sin un destino claro y con una población rural, completamente abandonada. Y el escenario de La Charca es justo ese mundo rural, la zona cafetalera en las montañas, un mundo aislado. El prólogo menciona un dato que a mí me pareció escalofriante. Para la época, casi el 90% de los campesinos, los jíbaros, eran analfabetos. Sí. Y eso no es solo una estadística. Significa que eran invisibles, sin voz, vulnerables a cualquier tipo de explotación. Totalmente. Y esa vulnerabilidad es el caldo de cultivo. El título mismo, La Charca, es la metáfora central. Una charca es agua estancada, no fluye, se pudre. Zeno Gandía nos dice desde la portada que esa sociedad rural es precisamente eso, un ecosistema paralizado donde la miseria y la ignorancia hacen que las vidas se degraden. Un lugar donde todo lo que cae se hunde. Y aquí es donde el naturalismo se vuelve una herramienta tan potente, ¿no? Porque si el ambiente es una charca, los personajes que viven ahí no pueden ser otra cosa que el reflejo de esa podredumbre. Precisamente. Zeno Gandía no los juzga moralmente. Los presenta como productos inevitables. Son los síntomas de esa enfermedad social que él quiere diagnosticar. Por eso la novela puede ser tan dura, porque te obliga a mirar el sistema, no a los individuos. Bien, pues examinemos esos síntomas. Vayamos a los personajes, que son el corazón de esta enfermedad. La novela nos presenta de inmediato a la familia que encarna esta miseria, Leandra y su hija, Silvina. Sí, las dos de la primera escena en el barranco. Y su situación es un caso de estudio perfecto de ese determinismo naturalista. Leandra es una mujer ya vencida, resignada, y Silvina, su hija, parece destinada a repetir la misma historia. Es producto de una violación, vive en la pobreza más absoluta y sufre el abuso constante de su padrastro, Gaspar. Es como si la miseria fuera una herencia. Si aplicamos los tres factores que mencionaste, herencia, ambiente y momento. La vida de Silvina está completamente condicionada. Por herencia,
carga con el estigma de su madre. Por ambiente, está atrapada en esa casucha miserable rodeada de la violencia de Gaspar, sin educación, sin nada. Y por el momento histórico, pues, como mujer pobre en el campo en el siglo XIX, simplemente no tenía vías de escape. Su destino es un callejón sin salida. Y además de la opresión, digamos, física de Gaspar, hay otra más sutil, una violencia económica, encarnada en otro personaje, Andújar, el comerciante. Ah, Andújar es una figura crucial. Él representa la explotación sistémica. No necesita la fuerza bruta de Gaspar. Su arma es la deuda. Hay una escena magistral en la novela donde un campesino va a su tienda, el Ventorillo, y se da cuenta de que trabaje lo que trabaje, su deuda solo crece. Es el sistema de la tienda de raya, ¿verdad? Donde les pagan con vales que solo pueden usar en la tienda del patrón. Exacto. Y el patrón pone los precios que quiere. Andújar manipula los libros, infla los precios, les compra las cosechas por nada. Crea una servidumbre por deuda de la que es imposible escapar. Es la cara civilizada de la opresión. Gaspar destruye el cuerpo, Andújar destruye la vida con la economía. Tenemos entonces esas dos violencias. Es como una olla a presión. Se siente que en cualquier momento va a estallar. ¿Cuál es la chispa? La chispa, previsiblemente, es Silvina. Gaspar y un cómplice de Blas deciden que van a tomarla por la fuerza. Los diálogos en los que lo planean son de una crudeza brutal. Hablan de ella como si fuera un animal que van a cazar. Pero Ciro, el hermano de Silvina, que es como una pequeña llama de dignidad, se entera del plan y decide defenderla. Y ahí es donde la violencia latente se vuelve explícita. Inevitablemente. La confrontación es directa. Ciro intenta proteger a su hermana, pero en la pelea, Gaspar, que es más fuerte, lo asesina. Es el punto de no retorno. La charca, que estaba fermentando en silencio, entra en ebullición y la violencia lo consume todo. Es la consecuencia lógica de ese sistema. Pero lo que me parece genial de Zeno Gandía es que no se queda solo en la tragedia. Introduce a dos personajes que observan todo desde fuera. Juan del Salto y el padre Esteban. Exacto. Son como las dos voces que intentan diagnosticar y proponer una cura. Hablemos de Juan del Salto, el terrateniente ilustrado, educado en Europa. ¿Cuál es su visión? Juan del Salto lo ve todo con los ojos del positivismo de la época. Para él, los campesinos son seres degenerados, debilitados por generaciones de mala alimentación y falta de higiene. Su diagnóstico es, fundamentalmente material. Cree que la raíz de sus problemas morales es su condición física. O sea, que su solución es mejorar la raza. Suena un poco frío. Lo es. Su propuesta es a largo plazo. Construir escuelas, pero más para enseñar higiene que para enseñar a leer. Mejorar la alimentación, la vivienda. Él cree que si se sanea el cuerpo y el entorno, el espíritu se saneará solo. Es la redención a través de la ciencia. Y en la otra esquina, el padre Esteban. Su postura podría parecer un llamado a la resignación, ¿no? A aceptar el sufrimiento con fe. Podría parecer, pero es más complejo. Para el padre, la fe no es resignación pasiva, sino una fuente de fortaleza interior, la única ancla moral en ese mundo. Su diagnóstico es espiritual. Él ve la misma miseria, pero para él, la raíz del problema es el alma vacía. Diría que sin un espíritu fuerte, cualquier mejora material se corrompe. Esto nos lleva al debate central de la obra. ¿Qué viene primero? ¿La redención del cuerpo o la del alma? Juan del Salto diría que nadie puede ser virtuoso con el estómago vacío. Y el padre Esteban le respondería que de nada sirve tener el estómago lleno si el alma está perdida. Y Zeno Gandía no nos da una respuesta fácil. Presenta ambas posturas como válidas y a la vez insuficientes. Y mientras estos dos intelectuales debaten cómodamente, la tragedia en la charca sigue su curso imparable. Es una crítica devastadora. El debate es un lujo que Silvina no puede permitirse, y hablando de ella, con su hermano muerto, queda totalmente vulnerable. El final es una crónica de una muerte anunciada. Completamente. Forzada a seguir viviendo con el asesino de su hermano, su destino está sellado. La novela culmina con la escena que se veía venir. Gaspar finalmente la asalta. Pero el resultado es aún más trágico. En medio de esa violencia, Silvina muere.
Es un final que te deja sin aire. No hay ni un rayo de luz. La última escena, con Leandra entrando y encontrando el cuerpo de su hija, es la confirmación de que el ciclo es inquebrantable. La tragedia de la madre se repite y se consuma en la hija. La charca se cobra a su víctima. Un final demoledor. Sí, pero desde la perspectiva naturalista es el único final posible. Dadas las condiciones, no había escapatoria para Silvina. Su muerte no es un giro dramático, es la conclusión inevitable del experimento que Zeno Gandía planteó. La novela cumple su propósito, no entretener, sino demostrar una tesis. Entonces, ¿el mensaje es que no hay esperanza? La esperanza no está para los personajes, pero quizás sí en el acto de contarlo. El libro es una denuncia, es un grito de Zeno Gandía contra el abandono, contra la explotación, contra la parálisis social. Nos dice, esto no se va a limpiar solo, necesita una intervención profunda. Es una autopsia. Exacto. Y por eso trasciende su época. Sin duda. La novela muestra de forma muy cruda cómo los sistemas económicos injustos y la falta de educación crean ciclos de pobreza de los que es casi imposible salir. Te enseña que la pobreza no es solo la falta de dinero, es un estado que paraliza el espíritu. Zeno Gandía usó su novela como un bisturí. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Si un observador tan agudo como él escribiera la charca hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué charcas contemporáneas elegiría para su estudio? ¿Cuáles son esas fuerzas sociales, económicas, tecnológicas que hoy moldean las vidas de los más vulnerables? Y quizá la pregunta más importante sea, ¿qué herramientas tenemos nosotros para intervenir en esas charcas antes de que se cobren a sus próximas víctimas?